Efesios capítulo 2. Vamos a leer nuevamente el verso que leímos el culto pasado. Lo tenemos. El verso 8 y el verso 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Puede tomar asiento, mi amado hermano. En la Iglesia Movimiento Misionero Mundial en Pital, San Carlos, te damos las gracias por sintonizarnos. Deseamos que nos acompañes en nuestros cultos. Los horarios son: martes, culto de caballeros; jueves, culto de damas; sábados, culto de jóvenes a las 6:30 p.m. y los domingos con nuestro culto dominical a las 10 a.m. Será un placer tenerte en nuestra iglesia. Estamos ubicados 50 metros norte de las oficinas del Ministerio de Agricultura y Ganadería en Pital, San Carlos. Abre tu corazón a la palabra que Dios tiene preparada para ti. A manera de introducción, vamos a hacer un resumen de lo que estuvimos hablando acerca del tema de la gracia. Pudimos, a la luz de la palabra, darnos cuenta que la gracia es un regalo de Dios para el hombre. Eso fue lo que estuvimos viendo. Y dentro de ello estuvimos viendo algunos pasajes bíblicos que hacen referencia a que la gracia se obtiene a través de la fe en Cristo Jesús, y que el hombre, por más que se considere que está bien delante de Dios, la Biblia dice que no hay justo ni a uno. O sea, estábamos destituidos por causa del pecado, pero la gracia del Señor nos alcanzó, y la gracia era a través de la fe en Cristo Jesús, porque no hay otro mediador, no hay otro salvador, sino solamente nuestro amado Señor Jesucristo. Dentro de lo que estuvimos viendo, hablamos acerca que en el Antiguo Testamento se conocía la gracia como el favor, como la bondad. Estuvimos leyendo algunos pasajes bíblicos. Pudimos darnos cuenta cómo obtener la gracia. Y también estuvimos parafraseando algo acerca de la diferencia entre la ley y la gracia, en el cual la ley tenía que cumplirse todo lo que estaba en ella, pero no había hombre que había podido cumplir. Y como no había un hombre que pudiese haber cumplido la ley, cuando Cristo vino a la tierra, Él dijo: yo he venido a cumplirla, no he venido a quitarla, vine a cumplirla. Pero ya la iglesia no estamos en el periodo de la ley, estamos en el tiempo de la gracia. Y gloria a Dios por esa gracia, hermano. Porque imagínese, hermano, la humanidad o cada uno de nosotros, cuando nosotros a veces le fallamos al Señor, tenemos, hermano,
esa gran oportunidad de ponernos a cuenta delante del Señor inmediatamente. Y estábamos viendo que la gracia es un tema que va ligado, unido a la justificación, porque no puede haber justificación si la gracia del Señor no se ha manifestado o se ha revelado a cada una de nuestras vidas. Entonces los dos temas van de la mano. Al hablar acerca de la justificación, que también es a través de la fe en Cristo Jesús, la justificación es por la fe en Jesucristo y es uno de los aspectos fundamentales para la salvación del hombre. Nadie puede, hermano, presentarse delante de Dios sin mancha si no ha sido justificado a través de Jesucristo. Obsérvese que cuando hablábamos acerca de la gracia, la Biblia lo manifiesta como un regalo. Pero cuando hablamos acerca de la justificación es algo diferente. Voy a pedirle, no sé si mi hermano Ali me puede alcanzar esa silla, por favor. Y me la pone aquí. Tome asiento, caballero. El hermano Ali, él no tenía opciones. El pecado entró al ser humano por la desobediencia de la primer pareja allá en el huerto del Edén. Y él, delante de Dios, no tenía oportunidad de salvación porque el pecado había venido a hacer una división entre Dios y el hombre. Pero en el momento que se manifestó la gracia de Dios en la vida de mi hermano Ali, ¿qué hizo mi hermano? Él agarró ese regalo que Dios le dio. De ahí en adelante empieza a haber una restauración para la vida de mi hermano. Mi hermano estaba condenado por el pecado a morir así. Pero Dios, en su soberano juicio que Él tiene, hizo un plan maravilloso que no quería solamente que el regalo de Dios estuviera en la vida de mi hermano, sino que también Él tenía que justificarlo. Y la justificación no se podía dar de otra manera si no era a través de la sustitución. Entonces, ¿qué es lo que aparece ahí? El hermano Ali delante de Dios todavía aparece con algunas manchas. Pero el Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, póngase de pie, Él vino a la vida de mi hermano, hágase un poquito para atrás, y cuando empezó el proceso de justificación, venga hermano Bayardo, estoy haciendo de una forma representativa, por aquí hermano, aquí al frente. Póngase enfrente de mi hermano. Enfrente de él, viendo para allá. Viendo para allá. Para allá. Enfrente de él. Enfrente. ¿Qué es lo que vino a hacer Cristo? Que no se vea. ¿Qué es lo que vino a hacer Cristo a través de la justificación? A que el hombre delante de Dios aparezca como que no hubiese pecado. Ahora, ¿cómo es que se dio eso?
No sé si me estoy dando a entender. El regalo yo lo obtuve cuando me afiancé de la gracia. Pero la justificación no fue un regalo. La justificación se dio a través de la sustitución, de que alguien iba a asumir la consecuencia que yo tenía. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, cuando mi hermano Ali obtuvo la justificación que aparece delante de Dios, hay un sustituto. Hay un sustituto. Y la gente empieza a ver. ¿Qué es lo que empieza a ver la gente en la vida de un individuo? ¿A quién? ¿A quién empieza a ver la gente? ¿A quién empieza a ver Dios? Al sustituto. Ya no ve al hermano Ali que era pecador. Ya no ve al hermano Ali que estaba condenado. Ya no ve al hermano Ali que estaba destituido de la gloria. No, porque alguien a través de, que es lo que vamos a ver a la luz de la palabra, vino a tomar el lugar de mi hermano. Y ya la gente no ve al hermano Ali, la gente ve a Cristo. Y la Biblia dice que en él no había mancha, era un cordero sin pecado, puro. Ok, tomen asiento, muchas gracias, llévenmele esa manta a mi esposa. Lo estoy haciendo de esta manera tan sencilla para que podamos comprender qué era la gracia como un regalo y la posición que Cristo, hermano, tuvo para justificarnos. Déjeselo. Entonces, cuando hablamos acerca de la justificación, ¿qué estamos hablando? De alguien que tomó mi lugar. ¿Quién fue ese? ¿Quién fue ese que tomó nuestro lugar? Cuando la Biblia dice que sobre él cayó todos los pecados de la humanidad. Porque él no había pecado, pero él se hizo así. Porque él tenía un plan de justificar al hombre, porque el hombre por sus medios propios no podía. Alguien tenía que ser el intermediario. No sé si, ay hermano, yo siento la presencia del Señor. Aleluya. Es que hermano, esta obra no la diseñaron los hombres, no la diseñó ningún hombre. Este plan de salvación fue una obra maestra de Dios para el ser humano. Porque no dejó, hermano, nada porque se le escapase algún detalle. No, es que Dios hizo este plan maravilloso. No solamente nos dio la gracia, sino que a través de ese sustituto, el ser humano, cada uno de nosotros, venimos a ¿qué? A ser justificados delante de Dios. Uno de los pasajes que tomábamos en el culto anterior era Romanos capítulo 3, el verso 24, cuando dice, siendo justificados ¿cómo? Gratuitamente por su gracia. Quiere decir que para poder obtener la justificación hay que tener la gracia. A ver, ¿cuántos son desgraciados aquí? Y porque sinónimo de gracia es desgraciado, ¿verdad? A ver, ¿cuántos tienen la gracia de Cristo? Entonces, si tenemos la gracia de Cristo, la otra etapa en la restauración del hombre es la justificación. Y la justificación a nosotros no nos costó nada. Pero a Dios sí. Alguien pagó. Porque a veces decimos la salvación es gratuita. En teoría parece que es gratuita, pero hubo un precio muy alto para salvar al hombre. Que es a través de ese sustituto que
que podemos, mis amados hermanos, obtener la justificación. Por eso el apóstol Pablo a la iglesia de los romanos le dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante ¿qué? La redención que es en Cristo Jesús. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted considera, o nosotros consideramos, que con todo lo que hacemos, nosotros podemos saldar la deuda que tenemos con el Maestro? ¿Y por qué es que a veces hasta para adorar hay que, adore hermano, abra la boca hermano, levante la mano, salude hermano, vea, póngase de pie, hermano, déle unas palmas al Señor, diga amén, diga aleluya hermano? ¿Sabe por qué a veces ocurre eso? Porque no valoramos todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Ahora mi hermano Bayardo cantaba solo por su gracia. La justificación no es a través de un hombre natural, no. La justificación se dio a través del sacrificio de Jesucristo allá en la cruz del Calvario. Porque cuando nosotros leemos uno de los pasajes, mis amados hermanos, tan conocidos como lo es el Evangelio de Juan capítulo 3, el verso 16, cuando dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Dónde se demostró el amor? En la gracia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nadie puede tener vida eterna si no es justificado. Nadie puede tener acceso al cielo si no han pasado el proceso de la justificación. Es que eso es lo interesante. A veces la gente, mis amados hermanos, dice, pero es que ¿cómo funciona? Veo, hermana y hermano, no le busque pelos al sapo. El sapo no tiene pelos. Si la Biblia dice que el que cree, punto, hasta ahí. Creemos en el Señor y el Señor me perdonó. ¿Qué me importa si la gente no cree que el Señor me perdonó? Si Él me perdonó, ¿y quién es el hombre para decir que no me ha perdonado? Pero a veces no creemos en el sacrificio, hermano, en la activación de la fe para poder nosotros haber alcanzado la justificación. Una persona justa es una persona que no le ha fallado a Dios, que aparece delante de Él sin mancha, que no ha cometido nada. Mis amados hermanos, y nosotros éramos unos grandes delincuentes. No dice ni amén. ¿Usted se consideraba bueno? No, hermano, ¿qué va? Yo siempre he dicho, en la iglesia un montón de leones son los que Dios tiene amansados. Dios guarda este montón de leones sueltos allá en el mundo, hacen desastres. Pero la gracia nos alcanzó y a través de su gracia hemos sido justificados. Y a través de la justificación tenemos entrada al cielo. Y aunque a la gente le duela, tenemos entrada al cielo. Tenemos entrada al cielo. Aleluya. Ay, hermano, es que yo hablo con ese sabor de saber disfrutar lo que Cristo ha hecho. Hermano, sí que nosotros no éramos nadie. A veces nosotros todos fachentos, ay, es que si me hubiera visto cuando ya andaba en el mundo, ¿quién es? Nadie, no éramos nada. Más bien lo que éramos carbón o tizón para allá. Pero qué linda la gracia del Señor que nos alcanzó. Y no solo nos dio ese regalo, ahora nos justificó.
Y ahora tenemos entrada al cielo. Podemos entrar al trono de la gracia al Señor cuantas veces queramos. Sin interrupción. Amén. Este regalo de la justificación, mis amados hermanos, solamente la podemos obtener a través de su Hijo Jesucristo. Porque Él fue, mis amados hermanos, el sustituto por cada uno de nosotros. La Biblia lo describe, hermano, cuando Él estaba ya en la cruz del Calvario. Qué palabras más maravillosas. Yo me imagino que al diablo le ha de haber sonado duro cuando Él dijo, consumado es. El diablo se quedó. ¿Y qué será eso? Es que el diablo siempre llega tarde. Oiga, qué palabra más maravillosa. Consumado es. Acompáñeme al libro de Isaías capítulo 53. Ayer estuvimos viendo en el 54. Ahora vamos a ir al capítulo 53. ¿Lo tiene? Ya lo encontró. Isaías 53. El verso 5 y el versículo 6. Dice la palabra: mas él lo acariciaron por nuestras rebeliones. ¿Cómo dice? Ay, hermano, no es que, ay, venga, es que usted era bien fachentico. No. Una tal película que habla ahí acerca de eso, hermano, se queda corto. Isaías lo describe. ¿Cómo es que Cristo pudo traernos a nosotros esa justificación? Mas el herido fue, ¿por qué? Por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Aquí está. Y que dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. ¿Cómo la ve usted ahí? Usted sabe, si aquí somos 100, los pecados de estos 100 encima del maestro. ¿Se está dando cuenta dónde se está dando la justificación? A través de la sustitución. Jesús se estaba poniendo en nuestro lugar. Molido, dice la palabra, molido. ¿Qué es molido? Si a veces cuando alguien se cae de una moto y se raspa todo, hermano, y le queda la piel como el color de una sandía. Y empieza a sudar y a echar una agüita al ardor y nada más algo así. Pongámonos a pensar lo que el maestro sufrió por nosotros. Latigazo, primero. Dice la Biblia que él enmudeció. Este lo aguanto por Michael, este lo aguanto por Carlos, pero él callado en su mente pensando en nosotros.
Yo le aseguro que nosotros no aguantamos ni el primero. Ahí mismo los desmayamos. Si con un fajazo, un chilillazo que le metan a uno que hasta que silba, al chiquito que se queda, y la mamá se asusta. Y ahí se me fue, y le vuelve a dar otro para que vuelva. Me estoy dando a entender, mis amados hermanos. Nótese que la gracia es parecido, pero no es igual a la justificación. Porque Él nos dio ese regalo y ahora Él nos quería justificar. Y vino a la tierra en carne propia. Cuando la Biblia dice que no le importó dejar su trono. Dice que no le escatimó el ser semejante, nada. Él no hubo nada que lo detuvo, porque Él quería justificarnos. ¿Verdad que a nadie le gusta pagar la deuda de otro? A ver, levante la mano los que tienen deuda. Ando buscando quién me la pague. A ver, ando buscando un sustituto. No. Oiga, ¿qué forma de expresar la condición en la que el maestro iba a quedar allá en la cruz, el profeta Isaías? Simple y sencillamente por traer la justificación a cada una de nuestras vidas. Y no es cierto que nosotros a veces somos tan malos, hermano. Pero tan malos. Pero bien re malos, hermano. Que hasta venir a un culto venimos sin ganas. ¿A dónde va, hermano? Aquí para el culto. Ya tirado, me quedo en la casa, me quedo peleando con la vieja. Y depende de quién predica voy, porque que va, hay unos que son largometraje. Una hora y media que estamos aquí no es nada para lo que Él ha hecho por nosotros. Porque por más que amontonásemos todo el dinero que pudiésemos tener en la tierra, no podemos pagar el sacrificio de Cristo en la cruz. No podemos. Y es la forma de cómo el hombre es justificado a través de ese sacrificio que Jesús hizo allá en la cruz. Vamos un momentito a Romanos capítulo 4, verso 25. ¿Lo tiene? ¿Lo tenemos? Romanos 4, 25. El cual fue entregado ¿por quiénes? Por nuestras transgresiones. ¿Y qué más dice? Y resucitado para nuestra justicia. ¿Qué me habla el apóstol Pablo ahí? Que la muerte de Cristo hubiese sido inválido si Él no se levanta.
Por eso el diablo estaba haciendo una fiesta. Se llevó a todos sus secuaces, hermano, y allá tenía un gran carnaval en el infierno, celebrando que había muerto el maestro. Pero la Biblia dice que de repente empezó a temblar, mis amados Padre, y empezó a sentir algo sobrenatural allá. Porque el diablo no se esperaba que el que había venido a cumplir la obra la iba a hacer perfecta y que la muerte no iba a poder impedir que el Señor trajera justificación para el ser humano. Bueno, yo no sé si usted entiende esta obra maravillosa de la salvación. Por eso Pablo, la palabra dice, ¿cómo podemos descuidar esta salvación tan grande? Hermano, que a veces no la valoramos, no la cuidamos, la exponemos por cualquier cosa. Aleluya. El apóstol Pablo, cuando le habla a la iglesia allá en Roma, le dice el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Éramos nosotros los que teníamos que estar allá guindados en la cruz. Ese es el misterio que nosotros no entendemos. Por eso Juan lo describe, dice, de tal manera, es que no hay una palabra para expresar la grandeza del amor de Dios. No hay en el mundo. No hay. Hablamos de amor ágape, hablamos de amor filial. Pero cuando la Biblia utiliza esa frase, no hay en la tierra una palabra que pueda hablar exactamente de la magnitud del amor de Cristo por nosotros. Y cuando el maestro se levantó, había algunas mujeres que lo andaban buscando allá. Pero el maestro le dijo, ya voy a volver, voy a venir, espérenme. Necesito terminar esta obra. Porque lo que estábamos viendo en el Antiguo Testamento, que era a través de un sacrificio de un cordero, el cordero tenía que morir. Y yo me imagino, mi amado hermano, cuando el maestro se presentó delante del Padre con las manchas de sangre para decirle, a través de mi sangre he traído redención a la humanidad. Porque tenía que llevar evidencia. Aleluya, hermano. ¿Cómo no vamos a hablar de ese Dios maravilloso? Deje de andar hablando de Betty la fea, deje de andar hablando del otro, de Pedro el escamoso. Hable de Cristo. De esa obra maravillosa que Él ha hecho en nuestra vida, que nos regaló su gracia, y a través de ese sacrificio maravilloso, cuando la Biblia dice que no había pecado en Él, pero Él llevó. Tanto fue así que dice la Biblia que hubo un silencio. Dios mismo se sintió dolido. Se sintió solo. Padre, no, hermano, a veces no hay, la Biblia lo habla tan claro, pero a veces, nosotros creo que no llegamos a la profundidad de ese evento que el Señor hizo con nosotros. ¿Qué hubiese sido de nuestras vidas si el Señor no se hubiese entregado por nosotros? Un término muy popular, estaríamos listos para la foto. Ya no hubiese remedio para la humanidad. ¿Y sabe lo que más me gusta? Que han pasado los años y la misericordia, el amor
Hermano, los brazos del Maestro siguen extendidos para darle a la humanidad de su gracia y poder traer justificación al ser humano. Pero el hombre no lo quiere. Quiere andar ahí en sus cosas, mis amados hermanos. Y qué lamentable es saber que todo lo que el Maestro un día hizo y nosotros no atendimos, vamos a compadecer delante de Él. ¿Cómo funciona la justicia? A través de la fe. Porque nadie nos ha dado un título donde nos dicen, bueno, ya a usted se le perdonaron los pecados. Hay gente en la tierra que le dice, bueno, ya sus pecados están perdonados. Cuando el Maestro utilizaba esta frase, la gente se quedaba anonadada, sorprendido y decía, pero ¿quién es este? ¿Cómo es que se le ocurre decir a este que perdona pecados si solamente lo puede hacer Dios? Pero el Evangelio de Juan lo describe en el capítulo 1, que el Verbo se hizo carne y Él era Dios y habitó entre los hombres. Cuando se le dio la profecía que iba a nacer el Salvador, le dijeron Emmanuel, significa Dios con nosotros. Hermano, es que había un proyecto de salvación para la humanidad y todavía está vigente. Pero nadie quiere ser salvo, como en los días de Noé. Llegará un momento donde se va a cerrar la puerta. Y cuando Él cierra, nadie abre. La justificación la obtenemos a través de la fe en Cristo Jesús. Vamos un momentito a Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. ¿Lo tienen? Porque también, ¿qué dice? Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Aquí está hablando de la sustitución. ¿Quién era el sustituto? El justo por los injustos. ¿Para qué era eso? Para llevarnos ¿a quién? ¿Cuál era el problema de la humanidad? El hombre no podía reconciliarse con Dios. Era a través del sustituto. Cuando el hombre es justificado, tiene comunión con Dios. Y es que eso es lo que está hablando Pedro ahí. Oiga, pasajes espectaculares, hermano. Oiga, lo que el Señor hizo, hermanos, no hay forma de explicarlo. Yo no entiendo. Dígame, ¿qué le puedo yo ofrecer a Dios para que Él se ofreciera por mí? Nada. ¿No se siente dichoso ser justificado? ¿No se siente feliz ser tomado en cuenta para un plan de redención? Parece que no. Por este lado, hay gente que se siente agradecido por el plan de salvación. Es que, hermano, no hay otra forma. No podemos ir al cielo a través de otros medios. No podemos, hermano, volver a tener la comunicación que se rompió en el huerto del Edén, si no es a través de Jesucristo, nuestro sustituto. No hay otra forma. Y Pedro lo habla, dice, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Oiga, qué
una metamorfosis, pero espectacular lo que el Señor estaba haciendo ahí. En la Iglesia Movimiento Misionero Mundial en Pital, San Carlos, te damos las gracias por sintonizarnos. Deseamos que nos acompañes en nuestros cultos. Los horarios son: martes, culto de caballeros; jueves, culto de damas; sábados, culto de jóvenes a las 6:30 p.m. y los domingos con nuestro culto dominical a las 10 a.m. Será un placer tenerte en nuestra iglesia. Estamos ubicados 50 metros norte de las oficinas del Ministerio de Agricultura y Ganadería en Pital, San Carlos. Una palabra viva y eficaz que impactó nuestra vida. Te esperamos en nuestra próxima transmisión. Quisiera tener más conocimiento, tener un léxico más profundo para poder explicar, pero hay cosas que ni siquiera yo todavía las entiendo, mi amado. ¿Cómo es que el Señor hizo semejante barbaridad con nosotros? Y ahí venimos, hermano, a revientacincha a la casa del Señor. ¿Cuántos están alegres? Amén. ¿Cuántos le pueden dar gloria a Dios? Por favor. Sacuda al hermano que está al lado suyo y dígale: alabe al que vive. Porque Él merece toda alabanza. Lo que Él ha hecho no hay precio. Bueno, y nosotros éramos, dice la Biblia, que éramos como una llaga podrida. Y la comparación como trapos de inmundicia. ¿Usted sabe qué es eso? Las toallas que usan las mujeres y cuando ya terminan la botan. Algo así parecido. Pero allá afuera la gente se siente, colonia aquí. No, hermano, éramos como trapos de inmundicia. Podemos ver el resultado de la justificación a través de la fe. ¿Cómo lo podemos ver? Que el Señor tomó mi lugar. Diga conmigo: el Señor tomó mi lugar. Que el diablo lo escuche: que el Señor tomó mi lugar. Al diablo le revienta que usted diga: el Señor tomó mi lugar. Yo me imagino, hermano, si estaba por ahí ese bandido, a ver por dónde va ahorita. Cuando escucha: el Señor tomó mi lugar. Estamos viendo, mi amado hermano, el resultado que la iglesia ha obtenido a través de la justificación, a través de la fe. Nos damos cuenta que el Señor tomó nuestro lugar porque nosotros éramos injustos, pero la justicia de Él nos cubrió, como lo que estamos haciendo la representación aquí. En segundo lugar, ¿cuál es ese resultado? Que todos nosotros nos descarriábamos como ovejas, pero a Él no le importó. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El hombre no podía hacer nada, no podía, hermano, volver a reconciliarse con Dios, no había opción. Isaías lo describe en el 53 de Isaías, verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nosotros no podíamos hacer eso, fue Él. Por eso usted no tiene que ir: ay, es que nosotros somos pecadores. La Biblia habla y el Señor le habla a sus santos. Porque a los que Dios limpió, nosotros no los podemos llamar inmundo. ¿O no? Que le fallamos al Señor, estamos expuestos a fallarle. Pero hay un abogado
que nos atiende 24/7. Porque la Biblia dice que si alguno fallare, abogado tiene para con el Padre. O sea, hermano, el que quiere vivir para agradar a Dios, hay muchas formas de hacerlo. Y el que no, por más opciones que usted le dé. Usted invita a alguien y le dice, deja, yo le voy a pagar los pases. Es más, lo voy a recoger a su casa. Es más, ni lleve comida, yo le doy. No. Y el que quiere ir, aunque usted no le ofrezca, va. Así es eso. Pero qué lindo, mi amado hermano, cómo el Señor nos ha limpiado, cómo el Señor ha hecho su obra maravillosa. El resultado de esa justificación, mi amado hermano, también lo vemos en la palabra en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, ¿cómo nosotros podemos ser hijos de Dios? A través del sacrificio de Cristo. Si no ha habido sacrificio, no puede haber redención. Si no ha habido gracia, no podemos ser justificados. Todo va de la mano y todo está basado en la fe en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas. Amén. Voy resumiendo de una manera así simple. Voy a dar la conclusión de las dos temáticas. Cuando hablamos acerca de la doctrina de la justificación que es en Cristo, en primer lugar se origina a través de la gracia. Si usted quiere, puede usar esa división. En segundo lugar, está basado en el sacrificio de Cristo. En tercer lugar, es a través de la fe en Él. En cuarto lugar, mis amados hermanos, no es por obra para que algunos sí puedan y otros no. Y número 6, si estos 5 elementos están en nuestras vidas, por ende el ser humano empieza un proceso de santificación. El hombre no puede seguir en la vida vieja. Cuando el Señor ha hecho una obra en nuestras vidas, esa obra será notoria para las personas. Es más, la Biblia dice que los frutos, ese fruto que nosotros demos, es lo que va a determinar quiénes realmente somos. Amén. ¿Se alegra usted porque el Señor le ha justificado? Hay un pasaje que dice que Él agarró los pecados y los tiró, dice, a lo profundo de la mar. Hay un pasaje de las Sagradas Escrituras que habla. Pero a veces nosotros nos ponemos el buzo y vamos a buscarlos para seguir en lo mismo. Que el Señor nos libre de esas cosas. Estamos aquí porque queremos agradar al Señor. Bueno, digo yo, levante la mano el que quiera agradar al Señor. Bueno, entonces tenemos que vivir para Él. Hemos obtenido la gracia, hemos sido justificados a través de su sacrificio. ¿Está clara las dos temáticas? ¿Hay alguna duda? ¿Qué es la gracia? Un regalo. Hablar de justificación es hablar de un sustituto. Alguien que tomó nuestro lugar. Hay un canto que dice, que creo que sería como pájaro herido, algo así, ¿qué sería de mí si no vivieses? ¿Cómo dice el canto? Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. No había esperanza. Pero los ojos del Señor nos vieron con ojos de misericordia.
y derramó su gracia, nos alcanzó y nos justificó. Y como se ha dado eso en nuestras vidas, eso pone el sello de broche, el broche de sello. ¿Cómo es el broche de oro? El sello es que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Ay, porque ¿cómo Dios no va a escribir nuestro nombre si ya somos justificados? Ya nuestros nombres están escritos. Qué maravilloso plan de salvación hizo el Señor con nosotros. No lo merecíamos porque nosotros, hermanos, jugábamos de vivo. Y el Señor dice, a este, como dice el de la muerte, ¿verdad? Que de este pelón me llevo. No, el Señor no vino al azar. Él a todos nos dio esa oportunidad. ¿Le parece si se pone sobre sus pies? Todavía no acorde. Voy a pedirle que busque un hermano. Que busque un hermano. Y si usted quiere, se viene al frente. Vamos a orar. La Biblia dice que hay que orar los unos por los otros. Necesitamos orar los unos por los otros. Sabemos que el enemigo anda peleando y está viendo de qué manera, mis amados hermanos, nos saca de la gracia, de qué manera nos ensucia la justicia que Dios ha puesto. Pero tenemos a alguien que está dispuesto a ayudarnos y que a través de esa justificación tenemos entrada al trono de su gracia. No sé si me ayudan allí en el piano un momentito. Busque a alguien, hermano. Si no quiere venir al altar, hágalo ahí. Busque a alguien. Vamos a orar por esa persona.